Hola. Bueno, ya por acá veo que se empezaron a conectar. Bienvenidos a este live. Voy a empezar a compartir con una persona muy especial. Voy a ver que ya por acá se está conectando. Bueno, vamos a esperar. Hola, Hola Ana, ¿cómo estás? bien y tú. Muy bien, qué rico que aceptaste mi invitación y que estás acá. Aquí estoy feliz de compartir este espacio contigo. Gracias a ti por invitarme. Bueno, entonces iba a empezar a presentarte. Ella es Natalia Pardo, ella es médica, especialista en medicina, mente y cuerpo. Especialista en manejo del estrés. Soy muy feliz porque puedo compartir muchos pacientes. Ella me ayuda con las mamás y con los papás y yo atiendo a los niños. Entonces, podemos hacer ese complemento. Y bueno, acá estamos para compartir un tema muy interesante que yo sé que a todas estas mamás que se están conectando les interesa demasiado. Bueno, empecemos, Nati. ¿Quieres contar algo más de ti, de lo que haces? Pues Ana, yo creo que ya lo dijiste mucho, como básicamente me dedico es a eso, a través de Body Mind Care, me dedico a manejar pacientes que tienen ya enfermedades crónicas relacionadas con el estrés, como son la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la autoinmunidad, las alergias, en fin. Hay una cantidad de patologías que están relacionadas con las altas cargas de estrés. Y finalmente también manejo pacientes que si bien no están enfermos, tienen una trayectoria de vida en la cual manejan una carga de estrés muy alta, entonces quieren hacer un manejo preventivo y evitar llegar a estadios y fases avanzadas de la enfermedad. Perfecto, Nati. Entonces empecemos por, por lo primero, pues por el principio que muchas personas me preguntaban, bueno, ¿y qué es eso de los eventos adversos? ¿Qué significa, qué son eventos adversos? Entonces empecemos como por hablar un poco sobre esto, Nati. Mira, los eventos adversos en la infancia, desafortunadamente es una terminología o es un concepto muy poco conocido, pero que debería, por sus consecuencias y por, digamos, la repercusión que se ve en la vida adulta, en la salud tanto mental como física, de tener un mayor conocimiento sobre ello. Se considera entonces que son eventos adversos en la infancia, Ana, cualquier condición que esté ligada con el abuso físico, sexual o emocional durante la infancia, el abandono también físico o emocional, con condiciones o niños que han estado, digamos, con padres que han vivido enfermedad mental o drogodependencia, encarcelamiento o violencia doméstica. Digamos que estas 5 áreas salen de un gran estudio de investigación que se realizó en 1990 por parte de Kaiser Permanente y el CDC. Entonces se dieron cuenta que de las 10 enfermedades crónicas con mayor carga de mortalidad en los Estados Unidos, 7 de ellas tenían una relación muy estrecha con los eventos adversos en la infancia, es decir, todas las personas que presentaban esta patología y morían por ella eran personas que en la infancia habían tenido algún tipo de trauma relacionado con estas cosas. Entonces, hoy en día, después de 20 años, afortunadamente sabemos que ya no se habla tanto de eventos adversos en la infancia por la intensidad de lo que está sucediendo, sino también por la duración. Es decir, hay cosas más sutiles, ¿cierto?, que no tienen que ser ni abuso ni abandono, pero hay sutilezas que cuando los niños están sometidos a ella de forma prolongada generan cambios muy profundos en la arquitectura cerebral y en la biología de estos niños. Y eso es lo que nosotros también llamamos heridas de infancia, que yo pienso que todos las tenemos. Lo que pasa es que uno nos damos cuenta en la adultez o cuando ya empezamos con nuestras relaciones interpersonales, laborales, otros se dan cuenta en la adolescencia o los papás de pronto empiezan a sentir síntomas y recurren a un especialista en salud mental, pero yo pienso que esas son las heridas de infancia que traemos todos, ¿cierto? Todos. Todas estas heridas que tú acabas de mencionar. Todos, incluso mira, si uno se pone, digamos, en la consulta, parte de lo que yo hago, porque justamente de eso queríamos conversar, y es que cuando uno identifica personas con alta carga de estrés, por lo general, al evaluar algo que se llama la vulnerabilidad al estrés, es decir,
¿yo qué tanto riesgo tengo de ser más estresado que el resto de la población general? Entonces, la mayoría de estas personas, 9 de 10 pacientes, tienen algún evento adverso en la infancia. Y hablábamos, Ana, de esas heridas. Entonces, es que el trauma puede ser cualquier situación que a mí me haya generado un cambio en la trayectoria de vida, la pérdida de un ser querido, el cambio de casa, cambio de colegio, ¿cierto? Situaciones que marcan cambios profundos en la infancia y que de pronto, si no son acompañados adecuadamente en ese momento, pueden terminar generando alteraciones que se ven y se repercuten años y años después. Tú eso lo conoces mejor que yo, ¿cierto? Sí, claro, es que yo les digo a los pacientes cuando llegan pues para mí es súper importante que me cuenten cualquier cambio que hayan tenido. De pronto para nosotros como adultos puede que ese cambio no sea significativo. No, pero es que ven, estos días sí se fue la empleada, pero pues no pensé que eso fuera importante. Es importante que cambiemos el cuarto del lugar, que la cama se mantenía siempre acá y la cambiamos, o cambiamos a los hermanitos, ya no duermen juntos, o la mascota se murió, o cambiamos de nana. Todos esos cambios en la primera infancia son significativos para los niños. Entonces, de pronto darle un poquito más como también de importancia a esos cambios y yo les digo a los pacientes, cuéntenme todo lo que haya pasado. Entonces ya empiezan a hacer memoria y a contar, sí, sabes que sí, cuando estaba pequeña sí pasó esto, sí, sabes que... Y todo eso es como ir atando un hilo que puede ayudar a resolver muchísimas cosas. Muchísimas, Ana, porque la gente llega a la consulta y básicamente se sienten desesperados de alguna manera en un déficit de recursos y también en parte con vergüenza de verse superados por las situaciones del día a día o de la vida, ¿cierto? Entonces, cuando tú los llevas a los pacientes a recorrer a través de la narrativa de ellos lo que ha sido su historia de vida, es muy bonito no entender cómo todo tiene sentido, ¿cierto? O sea, en tu infancia tú estuviste expuesto a un ambiente inseguro, porque es que llegue un padre un día abrazador y contento y el otro día llegue a regañarte y llegue en una actitud irritable, es muy difícil porque entonces tú no sabes cómo leer a tus padres, que son ese amor incondicional que necesitas recibir en la infancia, o por ejemplo porque vivías con otras personas que iban y venían. Entonces digamos que la certidumbre y la seguridad son ambientes necesarios para uno desarrollar un cerebro sano. Imagínense que uno viene con la arquitectura o la morfología cerebral solamente en un 15% conectada. Entonces el 75% de las conexiones cerebrales que nosotros hacemos están en función o en consecuencia de esas experiencias de vida a las cuales nosotros estamos sometidos. Entonces, tener niños con cerebros sanos va a hacer que en la vida ellos tengan una mayor capacidad de resiliencia. Son niños que van a ver la vida distinto y de tal forma van a ser capaces de adaptarse a todos los cambios que vengan de una mejor manera y por ende ser mucho más saludables, ¿cierto? Se sabe, por ejemplo, Ana, desde la ciencia, que si tú acumulas 4 eventos adversos en la infancia, de entrada ya tienes 4.5 veces más riesgo de presentar un episodio depresivo a lo largo de la vida y un 12% más riesgo de terminar haciendo un acto suicida, o sea, de tener un suicidio derivado de esto. Entonces mira que uno empieza a acumular cosas y si no le damos la trascendencia y la importancia en el momento presente, cuando se pueden hacer intervenciones, pues es un riesgo que vas acumulando a lo largo de la vida. Ahora bien, importante decir esto, hay intervenciones que se pueden hacer, o sea, una vez empiece a identificar, porque los divorcios van a llegar, Ana, hoy en día es algo absolutamente común y cada vez más lo es, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para apoyar a estos niños que van a tener que atravesar cambios importantes en la vida para que estos momentos no generen una mella o no generen cambios importantes en la estructura cerebral? Entonces, Nati, ¿qué es la vulnerabilidad al estrés? ¿Cómo se relaciona esto con los eventos adversos? Eventos adversos. La vulnerabilidad al estrés, como estábamos diciendo, es una medición clínica en la cual uno mira los aspectos que hacen que la persona sea más propensa a ser estresada. Es decir, que pequeñas cosas en la vida, ¿cierto?, detonan a esta persona y le generan un cuadro de estrés porque tienen un umbral de actividad mucho más estrecho. Es decir, cualquier estímulo genera una gran respuesta. ¿Qué pasa?
que esta vulnerabilidad está dada por diferentes factores según la evidencia científica. Entonces está la personalidad. Sabemos que las personas que tienen rasgos de personalidad tipo A son mucho más propensas al estrés. La genética tiene un papel también importante. Las experiencias de vida son la variable que tal vez más peso tiene, es decir, los eventos adversos en la infancia tienen un peso supremamente importante. También el pensamiento, las personas que son más irritables, más hostiles, que son más pesimistas, son personas que van a acumular más carga de estrés. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la infancia, Ana? Que hace que uno sea más estresado si tuvo alguna de esas condiciones, ¿cierto? Cuando yo estaba pequeño, ¿qué hace que esto en la adultez me genere una mayor propensión a ser una persona estresada o incluso ansiosa o depresiva? Y es que cuando tú estás estresado, y se ha visto en los diferentes estudios de resonancia magnética funcional, los niños que están sometidos a estrés permanente o de manera muy frecuente empiezan a estimular de manera notoria el área de crisis cerebral, que son las amígdalas, son los centros de respuesta al miedo. Entonces, así como el cerebro es como un músculo, entonces son tan estimulados que ellos empiezan a vivir desde el miedo, desde la inseguridad y por ende entran en estados de defensa y de supervivencia. Y al contrario de lo esperado, el área de la corteza prefrontal, que está justamente detrás de la frente, que es esa parte del cerebro más nueva que tenemos evolutivamente los seres humanos. Yo les digo a los pacientes que hagan de cuenta que es como así. Sí, exacto. Entonces esa área es el área que es como el centro de navegación, la que nos permite a nosotros, por ejemplo, modular las emociones, darles un tono adecuado, interpretar de manera objetiva lo que está pasando, nos permite limitar los impulsos, o sea, nos dice, ojo, cierto, esto no se debe de hacer o no es el momento de hacerlo, nos permite comunicarnos asertivamente, tener capacidad de memoria, de aprendizaje, de concentración. Entonces, mira la cantidad de trastornos de déficit de atención e hiperactividad que nosotros vemos en la actualidad, y eso tiene un trasfondo que hay que buscar, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿a qué voy con esto? A decirte que, digamos que la arquitectura de estos niños es distinto, entonces, si bien tienen más riesgo de estar involucrados en conductas de alto riesgo, más consumo de drogas, de alcohol, en fin, también hay una parte biológica que explicaría eso, es decir, si no están metidos en conductas de alto riesgo, igual tienen demasiado riesgo per se, puesto que biológicamente tienen muy activo el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces hacen una respuesta de estrés que es con la activación simpática, que tiene la liberación masiva de cortisol, y esto va a generar cambios en el sistema inmunológico, haciéndolos más propensos a alergias, autoinmunidad, al cáncer. En el aspecto, por ejemplo, endocrino, a la obesidad o a síndromes metabólicos en la adultez, a la hipertensión arterial, a la enfermedad coronaria. Entonces, digamos que por dos vías distintas, los cambios generados por los eventos adversos en la infancia pueden alterar de manera profunda toda la biología de estas personas en la vida adulta e incluso recortar la expectativa de vida en 20 años, Ana. Increíble, Nati. Es impresionante. Sí. Yo, pues ahorita que te escuchaba, hablando pues sobre las partes del cerebro y todo eso, yo les decía, y cuando decía la parte del cerebro que es un músculo, como es un músculo, a veces nosotros también como adultos, que somos cuidadores de niños pequeños, olvidamos que ese músculo hay que entrenarlo y que hay que seguirlo esforzando para que el músculo se fortalezca. Que nosotros nunca debemos bajar la guardia con esos niños y tampoco con los adolescentes. A veces como adultos vienen a consultar los papás de unos adolescentes y dicen, no, es que ya son adolescentes y ya no tengo nada más para hacer, porque cuando estaban chiquitos yo no pude estar ahí, o cuando estaban chiquitos los cuidaba la abuela y la abuela era súper alcahueta y yo no pude estar muchas veces presente. Y totalmente falso. Yo les digo a los papás, nunca es tarde. O sea, se puede reaprender, se pueden reaprender cosas, así estén adolescentes. Lo importante es volver a empezar a fortalecer ese vínculo y empezar a hacer un trabajo y darse cuenta, hacerlo consciente para poderlo trabajar. Porque a veces, lo que tú dices también es muy importante, a veces nunca se dan cuenta de esos efectos adversos que pasaron en la infancia. Y cuando empiezan a salir a flote, por decirlo así, en la adultez, cuando tienen su relación de pareja, cuando se casan,
Y cuando ya nacen los niños y cuando ya se ven enfrentados a ser papás y empiezan a verse reflejados con esos hijos en muchísimas cosas. Entonces ahí se dan cuenta de muchas dificultades que pudieron haber tenido y que no se trabajaron a tiempo. Entonces yo les digo mucho a los papás, estamos a tiempo, no pasa nada. No te estás aquí sentado y no te vas a dar golpes de pecho porque no lo hiciste bien en la primera infancia. Todavía hay tiempo de hacer muchas cosas. Ana, lo que estás diciendo es muy bonito y justamente hoy lo hablaba con una de mis pacientes y es que está estudiado que las personas que han estado sometidas a eventos adversos en la infancia o que han experimentado algún tipo de situación adversa o trauma, por lo general siempre educan hijos con traumas, o sea, la tendencia es a repetir esas vivencias o esas experiencias. Entonces hablaba con la paciente y le decía, es demasiado hermoso ver cómo la gente hoy en día está buscando cambiarse, trabajarse para romper, digamos, con esos círculos viciosos que vamos pasando de generación en generación para uno tener familias sanas con hijos mentalmente sanos. Entonces yo creo que nunca es tarde porque finalmente si no lo hiciste en tu infancia o en tu adolescencia, lo estás haciendo en tu adultez por tu propia salud mental y emocional, pero adicionalmente por tus hijos, si vas a tener descendencia. Yo creo que es una responsabilidad no hacerse cargo de aquello que uno no quiere que los otros vivan porque hay un sufrimiento demasiado grande, es un peaje que se paga durante toda la vida, porque el estrés hace parte no solamente de la niñez, sino también de la, digamos, de la adolescencia y después de la vida adulta. Entonces es lo que tú dices, después están las relaciones, en el aspecto laboral se estresan mucho más, tienden a tener insomnio. Entonces empiezan una cantidad de manifestaciones que uno puede solucionar de manera mucho más simple. E incluso acá nos están preguntando. Hola. Desde el aspecto, digamos, del adulto, y Ana la responde desde los niños, porque el abordaje de las dos es distinto, entonces qué rico que podamos compartirlo. En los adultos yo siempre los hago con, digamos, en la atención del manejo del estrés, pero te voy a dar un tip muy importante. Yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer es sanar y reconciliarse con la historia de vida. Cuando uno es capaz de cambiar la memoria, y ojo con lo que te estoy diciendo, la memoria es también creativa, o sea, el 50% de las cosas que tú recuerdas no sucedieron como las recuerdas, porque el pegamento de la memoria es la emoción. Entonces la emoción hace que determinado evento se modifique en la forma como yo lo almaceno. Entonces, si yo almacené una vivencia con una emoción que es absolutamente negativa y está cargada de angustia, de dolor, de tristeza, de rabia, eso es lo que yo voy a recordar. Pero incluso años después tú puedes llegar a ver esa misma vivencia desde una perspectiva distinta que te permite generar una emoción distinta y pegar esos recuerdos bajo una emoción distinta, el de la trascendencia, el del amor, el de la compasión. Entonces uno puede sanar esas historias dolorosas de vida, Ana. Y es un proceso muy bonito y muy necesario porque de alguna manera yo me reconcilio con mi pasado y lo abrazo y hago que haga parte de mi vida y le dé sentido a cosas, porque cuando uno atraviesa dolores importantes en la vida, si tú no te empoderas de ellos y no los apropias y les pones un sentido, siempre van a, digamos, a tener un poder sobre ti. Entonces es como cambiar el juego y yo creo que esa sería una primera parte. No sé en los niños, Ana, cómo sea el abordaje. Sí, Nati, acabas de decir algo muy bonito. Mira, yo le digo a los papás, los niños no te van a decir, mami, yo creo que me siento estresado o esta rabia que yo tengo se llama pataleta y es porque mi abuelito también hacía muchas pataletas. Un niño en la primera infancia no te va a manifestar su comportamiento verbalmente, lo manifiesta a nivel comportamental. Detrás de todo mal comportamiento de un niño hay un deseo enorme de llamar la atención. ¿Qué le está generando a ese adulto cuidador esa pataleta del niño? Hay unos adultos que dicen, no, a mí de verdad no me genera nada, yo lo acompaño con paciencia, le enseño. Hay otros que me dicen, a mí, él empieza a hacer una pataleta y a mí me da de todo, me da una rabia que me provoca también matarlo. O a otros dicen, a mí me da una pena, yo lo saco de donde estemos. Todos los adultos tenemos una forma de reaccionar muy diferente frente a esas pataletas o frente a esas inconformidades de los niños, porque así es como la forma como ellos lo están demostrando, eso que no les gusta, eso que quieren de su papá, eso que quieren de su mamá.
Entonces yo ahí les digo, bueno, no queremos repetir la historia de nuestros padres porque lo primero que llegan a decir es, y reaccionó así, y yo también reaccioné así, y estoy siendo igualita a mi mamá, y se me salió mi mamá, y yo no quiero ser como mi mamá, o al contrario, sí me gustaría ser como mi mamá, pero no como mi papá. Ellos, pues los adultos siempre vienen con ganas y con deseos de cortar como ese pasado y ese modelo de crianza que tienen desde sus papás, desde sus abuelos. Entonces, lo primero que hay que hacer para poderle ayudar a ese niño es reconocer eso que yo no quiero repetir de mi mamá, eso del pasado que a mí no me gustaría repetir y por qué no me gustaría repetirlo, qué generó en mí en ese momento de la infancia, qué generó en mí esa situación dolorosa con mi mamá, con mi papá o si el abuelo era el cuidador y cortar desde ahí, darme cuenta que lo puedo cambiar y empezar a cortar desde ahí, buscar ayuda, porque muchas veces solo no lo podemos hacer. O sea, es real que muchas veces solo nos cuesta, necesitamos otra persona que nos escuche, que nos ayude como a volver a reestructurar esa historia, ese pasado y volver atrás un poquito como lo que decías ahorita, abrazar esa historia, perdonarme con esa historia y volver a empezar. Además yo les digo a los papás, tampoco nos demos golpes de pecho todo el tiempo ni nos estemos culpando porque a veces también nos damos muy duro como papás. Es que no lo está haciendo bien, es que está sufriendo por mi culpa, es que tal cosa, entonces tampoco es darnos golpes de pecho ni juzgarnos tanto como papás, sino mirar entonces qué puedo hacer de aquí en adelante para poder cambiar un poco esa historia que no quiero que se repita. Y yo creo, Ana, que estás diciendo algo súper relevante, sobre todo porque lo veo diariamente en la consulta, en los padres de familia, tanto hombres como mujeres, y es que es evidente que quienes tuvieron una infancia difícil, ¿cierto? Tienen demasiado temor a repetir eso y de alguna manera ese temor les impide disfrutar de su proceso de paternidad y de maternidad. Es decir, hay tanta inseguridad sobre cómo hacerlo, cómo abordarlo, cómo comportarme, qué hacer y qué no hacer. Ahora con tanta literatura que hay, tantos modelos distintos, es algo tan confuso que genera una carga de estrés tan grande que ni siquiera estás disfrutando el proceso de ser papá y mamá. Entonces, eso que estás diciendo me parece súper importante porque yo pienso que nunca existe, digamos, como el camino perfecto. O sea, cada uno tiene que construirlo y construirse en medio de él, porque finalmente yo pienso que uno se hace padre y madre y en ese proceso es darme cuenta de todas esas limitaciones que yo tengo y que tal vez tampoco me impiden, o sea, no voy a ser perfecto, pero desde que haya amor incondicional ya le estás proveyendo un ambiente seguro a tus hijos. O sea, yo creo que desde que un hijo tenga amor incondicional y sepa que está ahí, pero adicionalmente sepa que hay un ambiente seguro alrededor de él, su cerebro se va a desarrollar de una manera sana, porque el cerebro se desarrolla, Ana, desde la región occipital hacia la región frontal. Entonces, por eso es que los adolescentes, incluso hasta los 17, 18, hasta los 21 años, no tenemos el lóbulo prefrontal desarrollado, por ende no van a tomar decisiones como nosotros vemos la vida. Pero es que ¿por qué se está comportando así si ya tiene 18 años? Es que no tiene la corteza prefrontal desarrollada, o sea, él todavía no ha inhibido funciones, él está explorando su mundo emocional y mental. Entonces, estos niños se demoran incluso más y la corteza como que no arranca, a los 21 todavía no están listos, a los 25, a los 26. Y eso es importante porque yo quiero que tú nos cuentes, incluso a mí también, uno cómo podría, Ana, vivir como una paternidad y una maternidad desde el disfrute y no desde la angustia. Así es, Nati. Antes de responderte esa pregunta también, tocaste un tema del lóbulo prefrontal súper importante y es que, por ejemplo, yo en los talleres, cuando les explico así como te estaba contando ahorita, que la mano es como si fuera esta parte del lóbulo prefrontal y que acá como en una partecita de ese lóbulo prefrontal está todo el desarrollo del autocontrol y de la autorregulación. Pues como que hagan de cuenta que está ahí formándose ese autocontrol y esa autorregulación en el cerebro de un niño todavía no está formado. Entonces, nosotros le estamos exigiendo a un niño de 4 años que ya se controle, que es que ya está muy grande, pues que deje de hacer esas pataletas. Y a un adolescente le estamos pidiendo que madure, pues que ya está muy grande, que ya es un adolescente. Entonces, cuando llega esa jovencita de 16 años en embarazo, le decimos, ¿qué pasó? Ah, pues usted no me dijo que madurara, que ya estaba muy grande. Cuando ese cerebro ni siquiera se ha madurado, esa parte de la autorregulación y del autocontrol que es el que nos permite tomar esas decisiones, no se ha formado todavía.
Y lo que decías, o sea, ni siquiera los neurocientíficos han determinado una edad exacta. Unos dicen que hasta los 21, otros dicen que hasta los 25 incluso. Entonces, ni siquiera tenemos una edad exacta como de formación. Yo le hago esa pregunta a los papás en los talleres y me dicen, ah, no, se termina de formar cuando nacemos, ah, no, a los 18, ah, no, a los 15. Todos dicen algo diferente. Entonces, yo pienso que, pues, que a partir desde ahí, como desde esa parte, te fuiste, pero ya volviste. Yo te sigo viendo ahí. No, ahí estás. ¿Me escuchas? No te escucho. ¿No? Ay, yo tampoco te escucho. Ahí me escuchas. Ya. ¿Me escuchas? No, no, a ti no te escuchan. A mí me escuchan, Erika. A mí sí me escuchan. A mí sí me escuchan, Nati. Bueno, Nati se salió, pero ya va a volver a entrar. Ah, bueno, perfecto, a mí sí. Vamos a volverla a invitar. Bueno, entonces, les estaba explicando, entonces, vamos a esperar a que Nati se nos conecte Regrese. nuevamente. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí que, A ti no te ahora escuchaban, pero sí. a mí sí, pero bueno, gracias a Dios, yo era la que estaba hablando, entonces, bueno, y eso es lo bonito de la tecnología. Bueno, entonces Bueno, yo les estaba afortunadamente no explicando, se perdió. exacto, entonces les estaba explicando eso del lóbulo prefrontal, que me parece muy importante. También lo otro es que mencionabas ahora lo del déficit de atención, ¿cierto? Muchos niños, muchos papás que llegan con sus niños diagnosticados con un déficit de atención, dicen, pero qué tan raro este diagnóstico de mi hijo, cuando yo era chiquito yo también era así, a mí nadie me diagnosticó, a mí nadie me dijo nada, qué tan raro que, es que mi hijo tenga así, y yo salí adelante y soy todo un profesional y a mí no me ha pasado nada. Entonces, yo les digo a los papás, es que anteriormente el medio en el que nos desenvolvíamos era muy distinto, no estaba la tecnología, nosotros nos montábamos en un árbol, no habían, pues estaban muchos de los diagnósticos que ahora existen, pero obviamente no hablábamos pues de ellos frecuentemente, como el déficit de integración sensorial, como el déficit de atención por hiperactividad. Entonces, estaban todos esos diagnósticos, pero obviamente no había un diagnóstico porque no era muy frecuente. Entonces, pues ahí Ujú. para retomar un poco también lo que decías del déficit de atención. Y lo otro que preguntábamos, ¿qué fue lo que me dijiste para conversar un poco también sobre... Qué rico que nos cuentes tú qué piensas, o sea, sobre cómo uno puede disfrutar del proceso de ser padre y madre sin Ah, sí, sufrirlo sí. en medio de la angustia, ¿cierto? Que genera pues como no saber el camino correcto, sobre todo aquellas personas que han tenido una infancia traumática, ¿cierto? Y que no quisieran repetir esos mismos patrones o modelos de educación como estábamos hablando. Mira, acá yo utilizo mucho una frase del pediatra Carlos González. Él dice, no disfrutamos la infancia de nuestros hijos porque estamos pendientes de que cumpla cada uno de los procesos de desarrollo. Y si no cumple esos procesos de desarrollo, entonces sentimos que nuestro hijo no es normal y lo dejamos de disfrutar. En el momento en que nuestros hijos se demoran para empezar a caminar, ya decimos, no, ya no empezó a caminar, entonces hacemos de todo para que empiece a caminar y dejamos de disfrutar un montón de procesos que van acompañados a ese comienzo de caminar, de dar sus primeros pasitos, simplemente porque no camina. Entonces, no nos comparemos con otros papás, que si tu hijo no ha caminado y el mío sí, no importa, que este no gateó, que este gateó así, que gateó sentadito y que este gateó en cuatro patas y que a mí me dijeron que si no, pues con las manos y con los pies y que si no gateaba así, que iba a tener problemas a nivel cerebral.
o que mi hijo ya dejó la leche y el tuyo no, que todavía tengo pañal, que qué voy a hacer, que el control de esfínteres. Entonces, toda esa primera infancia nos desgastamos demasiado pensando en que no están cumpliendo con esos procesos de desarrollo porque hay unos estándares que nos ponen los pediatras, que nos ponen en la simulación o en donde vamos para que les hagan toda la evaluación y no es así. O sea, a mí me encanta esa frase de Carlos González, disfrutemos la infancia. La infancia es súper rápida, se va demasiado rápida y por estar pendiente de estos detalles no las disfrutamos. Entonces, que la tratemos de disfrutar y que hagamos consciente todos estos procesos, que acompañemos a nuestros hijos con amor, con tranquilidad, con mucha paciencia, que en el momento en que nosotros decidimos ya ser padres, de por sí estamos tomando una decisión importante, en que ya tenemos que abandonar muchas cosas de nuestra vida pasada y de la vida que llevábamos de solteros y que ya tenemos otro proceso distinto que acompañar y que es el de la crianza. Entonces, en ese momento ya lo podemos empezar a disfrutar con amor, con cariño, con tranquilidad. Si empezamos a notar que hay cosas que hay que cambiar en nosotros mismos, hacer el proceso desde ahí, que no nos dé pena, sentir que tenemos errores y que tenemos que empezar desde ahí. Yo a muchos papás cuando me llaman y me dicen, bueno, es que necesito una cita para mí, ¿y qué tiene tu hijo? No, es que hace muchas pataletas, no es que la cita es contigo. Conmigo es que el problema es el niño. No, yo primero trabajo con los papás. A los niños los acompaño a través del juego y no es un proceso de intervención, porque es que no es sano hacer un proceso de intervención en esas primeras etapas del desarrollo. Yo simplemente acompaño para mirar qué herramientas les puedo dar a los papás para que trabajen en casa. Pero el trabajo se hace con los papás. Entonces muchas veces los papás me dicen, no, es que el problema no es mío, entonces yo no voy a estar en la consulta. Tomen la decisión, o sea, el trabajo es con el adulto que está acompañando a ese niño y el adulto que debe tener una salud mental estable o equilibrada para poder acompañar a ese niño que está dependiendo 100% de ese adulto. Ahora bien, Ana, hay, digamos, situaciones que son inevitables, ¿cierto? Claro, Digamos claro. que el abuso no es absolutamente preventivo y evitable y además hay que intervenir en cualquier caso de abuso, que quede eso absolutamente claro. Pero digamos el abandono por parte de padre o madre, o sea, situaciones donde el padre se va y no vuelve a ver a sus hijos, ni vuelve en algún momento, digamos, como abandono emocional, o sea, está, pero no hay ningún tipo de vínculo. Entonces yo creo que cuando se presentan esas situaciones o hay discusiones en la pareja y están caminando en una terapia de pareja y no saben si van a continuar juntos o van a estar en medio de un divorcio y hay unos niños de por medio, yo siempre les digo a las personas, a mis pacientes, es ojo, porque no es solamente el evento, es el manejo que tú le das. O sea, lo que va a demarcar, digamos, que los niños sufran a raíz de esto, tiene que ver mucho con el manejo que tú estás dando. Entonces, yo pienso que es importante uno trabajarse en el aspecto del manejo del estrés y les doy casi siempre estrategias de relajación. A mí me gusta mucho la respiración y para que lo manejen con sus hijos, porque la respiración como tal es una estrategia que activa un área del sistema nervioso autónomo que se llama el sistema parasimpático, que es el de la relajación. Y cuando yo estoy relajado, mi corteza prefrontal se prende, así no esté desarrollada. Lo poco que está ahí está prendida. Y cuando está prendida, yo tengo mi centro de navegación, digamos, sintonizado. Entonces voy a ser capaz de manejar mejor las situaciones. Entonces que sea, digamos, una terapia de juego con los niños muchas veces, si el niño está angustiado pero no entiende por qué, o si va a tener una discusión con el papá y él le tocó, digamos, desafortunadamente vivir esa discusión, abrir espacios para conversar y resolver dudas, o sea, nunca crear, digamos, como este mundo de secretos, que eso es algo que ya quiero comentar también, pero que hayan espacios para conversar y decir, mira, me siento angustiado, mira, pasó esto, mamá, o me siento así, o si simplemente, como tú decías, los niños muchas veces no saben manifestar qué sienten, sino que la conducta se altera. Entonces, entender que hay situaciones difíciles y que a través de la respiración se pueden guiar grandes ejercicios. Entonces, poner la mano en el abdomen del bebé o del niño y que él ponga tu mano en tu barriga y que juntos intenten inflar y desinflar el abdomen al máximo al compás de la respiración, inspirando y expirando, y esto va a hacer que el sistema parasimpático en forma de juego se active y que el niño se calme y que yo me calme y pueda manejar mucho mejor ese tipo de situaciones. Entonces, esa parte me parece muy importante y también quisiera, Ana, que conversáramos un poco sobre los secretos,
porque te das cuenta en la consulta con los adultos que toda la cultura paisa está cargada de secretos, o sea, en la familia digamos que todas estas cosas no se cuentan. Entonces el hermano que era homosexual, nadie dice, el que se suicidó, nadie lo cuenta, el que tenía un problema de drogodependencia tampoco se mencionó, que hubo infidelidad y divorcio. Entonces como que no hay espacios para hablar sobre los eventos y así nunca se van a superar, ¿cierto, Ana? Sí, qué bueno que tocaste eso y de hecho esa era una de las preguntas que te iba a hacer, Nati, y es que muchas veces, pues lo que tú mencionabas ahorita, a veces también se sale de las circunstancias normales y es un bebé engendrado en medio de la droga, una mamá drogadicta, un papá drogadicto, alcohólico, o una mamá alcohólica, un divorcio, maltrato por parte de la pareja, un bebé que no fue deseado y que ya desde el vientre tiene una información genética bastante alterada y que obviamente pues muy difícil hacerlo consciente porque la cultura paisa, lo que tú decías, no lo cuenta, no lo dice, pues, es que mi otro esposo era drogadicto o el papá de mi hijo era alcohólico o hubo abuso y también los abusos pues tendríamos a taparlos antes mucho, pues porque casi siempre se presentaban en la familia. Entonces cuando pasan estos eventos que se salen, digamos, de las manos, cómo se maneja esto en la adultez, Nati, y cómo se puede prevenir, pues, como en el momento en que ese adulto lo reconozca y lo quiera contar. Mira, en la adultez lo primero, y volvemos a lo que hablábamos ahora, es reconciliarte con eso, porque finalmente tú no puedes cambiar lo que pasó, pero sí cómo lo vives y cómo lo recuerdas. Entonces, ese es el primer paso. Ahora bien, pienso que también es muy importante aprender a transformar tu cerebro desde la neuroplasticidad y utilizando la capacidad que tenemos, entender que en parte lo que te limita tus procesos de adaptación hoy en día es que fuiste abusada en la infancia o es que tu papá te abandonó. Entonces no solamente reintegro ese pasado, sino que tengo que trabajar mi cerebro, Ana. Y las formas de trabajar el cerebro son muchas, pero digamos que las que tienen mayor evidencia científica y efectividad comprobada son la meditación, la respiración, el yoga, el tai chi o el qigong. Entonces, tener prácticas regulares que además tienen un efecto que es dosis dependiente, es decir, en la medida en la que yo más frecuentemente lo haga y por más tiempo que a estas prácticas, mi cerebro más cambios va a hacer. Los doctores Richard Davidson y todo su grupo de investigación, él es un gran neurocientífico, es de las personas que más ha hablado sobre los rasgos alterados. ¿Por qué, Ana? Porque uno no busca meditar 30 minutos en el día para sentirse tranquilo en esos 30 minutos. Es que yo voy a meditar para que cuando yo me vea nuevamente expuesto a una situación que me genere estrés, yo tenga mi cerebro mucho mejor conectado y me dé una capacidad de autorregulación y autogobierno mayor que me permita manejar mejor esa situación y no perderme en el sufrimiento y en el desgaste en el que ando cosa tras cosa. Entonces, es importante incluso desde la infancia, como te decía, o sea, si yo ya identifico, yo como adulto ya lo tuve, ya lo pasé, pero si yo veo desde la adultez que mis hijos están viviendo situaciones difíciles que yo no puedo controlar, sí les puedo dar herramientas para que ellos empiecen desde un principio a trabajar su cerebro y no lleguen a la edad que yo tengo sufriendo todo lo que he sufrido. Entonces, eso me parece importante decirlo. Y con respecto a lo que decías de los secretos, Ana, a veces pienso tanto en una cosa y les digo siempre a mis pacientes, siéntate con tu mamá y pregúntale cómo vivió ella tu embarazo, ¿cierto? Porque desde el embarazo el influjo alto de cortisol cruza la placenta y altera ese desarrollo cerebral en los niños. Entonces, incluso cómo vivieron el embarazo, Ana, pero me escuchan. Sí, te sigue escuchando. ¿O no? Listo, Sí. volví. El embarazo, ¿saben? Te fuiste. Uh-huh. Te sigo escuchando, pero se paralizó tu imagen. No te escuchamos. Ya. No te escuchamos bien. Entonces, para mejorar un poquito.
Bueno, Ya, listo, yo creo que aquí nos va a ir mucho mejor. aquí Entonces están les diciendo que decía en la mejor parte. que yo pienso que es una tarea importante. Bueno, que repito importante, Ana, que todos los padres y madres en la actualidad escribamos a los hijos la historia que ellos necesitan saber, de aquello que en la adultez van a tener que sanar. Ujú. Si me escuchan, Quedamos en que de aquello que en la adultez tenemos que sanar. Se paralizó la imagen, pero te estamos escuchando hasta ahí. me están escuchando, listo. Entonces, eso me parece que es muy importante porque si bien hay cosas que a los niños aún, digamos, no las podemos contar con tanto detalle, pues qué rico, qué raro. Se corta eso. Se corta. Ya, ahí te volviste. Listo, maravilloso. Entonces les decía, para recuperar la idea, que yo creo que es un bonito regalo que uno le puede dejar a los hijos para cuando sean adolescentes o ya adultos, y es dejar por escrito partes de la historia mía, o sea, como mamá, como lo que viví en ciertos momentos importantes de la vida, que tú puedas de alguna manera escuchar y que te hagan sentido sobre muchas cosas que viviste y que aún no te voy a dar un ejemplo. Resulta que tu papá te abandonó, pero tú eras una niña para yo decirte que te había abandonado, ¿cierto? Ajá. Entonces lo que hacía era, a través de secretos y buscando evitar ese daño, yo te decía cosas que no eran reales, pero después cuando estabas adulto tú no entendías una cantidad de cosas, entonces si bien los secretos no deberían de estar y hay maneras de contar la verdad y los niños siempre pueden con la verdad siempre y cuando sea transmitida de una manera asertiva, pues si no se hizo en ese momento, qué rico que tú me permitas a mí entender mi historia, porque finalmente eso que me estás guardando me pertenece y lo necesito para ubicar piezas que no están cuadrando en mi vida. Entonces el mejor regalo que uno le puede hacer a los hijos es que si en algún momento de la vida estuvieron expuestos a estos dolores tan inmensos y tú en búsqueda, digamos, del bienestar lo omitiste o lo disfrazaste, pues se lo cuentes y lo hagas saber esa verdad que tanto necesita, porque para ello es importante el primer proceso de sanar, tiene que ver con eso, con conocer la historia. Yo cómo voy a sanar a lo que no conozco. Ajá. Que es bueno, como primera estrategia, tratar de sanar esa historia con papá, con mamá, pero es que vos sabes que a veces los papás no cuentan mucho, pues tienen como ese, ese tabú, pues como de no pasaba nada en la infancia, todo estaba muy bien, o muchas veces los papás le reprochan a uno, ojalá sus hijas no le abran los ojos como usted me los abre a mí. Ah, pero es que usted también, entonces uno empieza como a tratar de revivir como esa historia y ellos no reconocen. En los talleres, cuando yo hago los talleres de disciplina positiva, hay un ejercicio muy lindo porque nos lleva a eso, a pensar en esa infancia y a pensar pensar en esos momentos en que fuimos maltratados o en que sentimos que nos dijeron algo que no nos gustó y tratar de perdonarnos como con ese pasado, esa historia. Y casi siempre los adultos manifiestan que cuando confrontan a esa mamá o a esa abuela y les preguntan, ellos dicen, pues nunca lo ven como si eso hubiera sido malo. Es verdad, eso es verdad. Yo por eso pienso que lo bonito de sanar es eso. O sea, si a mí ya me pasó y no puedo acceder a esa información, qué lindo que yo sí piense en mis hijos y les haga una especie de libro, de cuento, donde yo le transmito para que en algún momento de la vida donde esté adulto pueda leer y decir, mira, eso te pertenece. O sea, cuando yo estaba en embarazo tuyo lloré muchísimo porque estábamos pasando problemas económicos, porque no sabíamos cómo íbamos a hacer para sacarte adelante, porque tenía angustia, porque la relación con tu papá no estaba bien, pero son cosas que son importantes, porque es que esto
va a generar en tu hijo cambios importantes. Entonces, ahí es donde uno empieza a sanar las generaciones que vienen. O sea, si no me puedo sanar completamente a mí, o digamos que quedé con vacíos e información que tengo que aprender a aceptar en mi historia, qué rico yo regalarles la información a mis hijos para que su caminar sea muy distinto. Y el día de mañana ellos puedan unir esos puntos y estar tranquilos con la historia del por qué son como son, por qué actúan como actúan, por qué ven la vida como la ven Ana. Porque hay mucho juicio con uno mismo, porque uno dice, pero ¿por qué para otros es tan fácil y para mí no, Nati? Es que mira, todo el mundo vive tranquilo y yo no vivo sino angustiado y estresado. Y yo les digo, pero ¿cómo no? O sea, es que, por favor, ¿cómo no? Si mira la historia que has tenido, no estás programado para vivir así. Entonces, pensemos que hay que tener un poquito de autocompasión y de entender que somos finalmente el resultado de muchas experiencias y que en parte uno puede sanar sanando los que vienen. O sea, eso me parece que es un mensaje bonito para dejar. Hay dos eventos que a los papás les revuelca pues como muchas cosas, y es cuando hay divorcios, cuando hay un nacimiento de un segundo o de un tercer hijo, pues o de un cuarto, los que tienen más hijos, porque muchas veces sentimos que no sabemos cómo lo manejamos. Y ahí yo les digo mucho a los papás que hagan ese ejercicio, el que tú acabas de ilustrar, Nati, y es que saquen esos recuerdos de cuando, por ejemplo, cuando el nacimiento de los hermanitos, que el hermanito le cuesta entender, pero ¿por qué este bebé me está quitando mi lugar? ¿Por qué este bebé todos están ahí centrados en él y no me paran bolas? Entonces yo les digo, saquen ese álbum, esas fotos de cuando el mayor también fue bebé y cuando también estuvieron todos ahí mirándolo y también le llevaban regalos y también le hicieron fiestas. Saquen esos recuerdos, saquen cuando estaban en embarazo de ese hermanito mayor, porque ellos no tienen ese recuerdo. Entonces es muy bonito cuando ellos vuelven, bueno, yo también pasé por esto que está pasando mi hermanito, es igual lo que le está pasando a él, también me pasó a mí, solo que yo no me acordaba. O cuando hay un divorcio, yo les digo mucho a los papás, bueno, en medio de ese divorcio, saquemos ese álbum de matrimonio, cuando fueron novios, cuando tuvieron los bebés, porque ellos tienden a sentirse culpables de que sus papás se están separando en parte por ellos, porque de pronto tuvieron alguna discusión en la crianza, porque ellos no se estaban portando bien o no recogieron los juguetes. Son muy lindos las deducciones que ellos sacan, porque muchas veces se sienten culpables. Entonces, saquemos y recordemos todo ese momento, sino que, o sea, fue un momento maravilloso de papá y mamá, nos queríamos y nos enamorábamos y éramos novios y nos amábamos como novios, ya no nos queremos como novios, pero es importante hacer consciente un poco ese pasado en los niños también, para que ellos puedan también hacerlo consciente y también tomar decisiones que sean positivas para todo lo que se les viene el resto de la vida. Ana, totalmente, sobre todo por lo que estabas explicando, y es que la memoria, o sea, el pegamento con el que ellos van a llenar esa memoria es la emoción. Entonces tiene mucho que ver con cómo yo le estoy haciendo a mi hijo vivir esta experiencia. Entonces, si esta experiencia para mi hijo es una experiencia que es abierta, de la cual se puede hablar, hay un espacio para dar una interpretación distinta a eso que está pasando. Pero si yo digo que mi hijo en un proceso de formación sin los recursos y sin las habilidades se haga unos conceptos sobre eventos tan trascendentales, con absoluta seguridad vamos a ver eventos adversos que van a perdurar en el tiempo. Entonces a mí ya me toca ver los pacientes que están, Ana, en la adolescencia viviendo trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. A mí me parece completamente anormal la carga de enfermedad mental que estamos viendo en la adolescencia. Y cuando uno los ve, uno dice, pero es que son niños que no han recibido ninguna estrategia ni ninguna educación sobre los recursos que hay para el manejo del estrés, pero adicionalmente son niños que han tenido una historia de vida bastante importante y que tiene relevancia sobre lo que está pasando hoy en día. Entonces, toda esta carga de enfermedad mental y de enfermedades más cardiovascular, metabólica que estamos viendo, cáncer en personas tan jóvenes, Ana, tienen mucho que ver con esto. Entonces, no solamente tenemos que volvernos muy expertos
desde la medicina y desde el abordaje clínico en identificar las personas que tienen riesgo, porque de entrada tienen que ser personas que vas a seguir mucho más estrecho. Es decir, yo ya sé que tú tienes más riesgo a tener una depresión y por ende te tengo que estar haciendo un seguimiento y un acompañamiento más estrecho. Yo ya sé que tú vas a tener más riesgo a ciertas cosas, sino que adicionalmente en la educación de los colegios, en los programas de salud del país y digamos, dentro del gobierno, debería de haber un tamizaje, porque definitivamente estos niños tienen que estar intervenidos a tiempo con un acompañamiento multidisciplinario, pero adicionalmente más hacia sus padres, para que tengan una edad, una adultez sana y puedan vivir una vida plena. Porque eso se trata, o sea, mucho de lo que uno ve es ese sinsabor o esa angustia permanente en esa búsqueda que nunca llega de la felicidad a través de la vida, y es porque tienes un cerebro que está programado para vivir en crisis, y lo digo todos los días, cuando llegan a la consulta le digo, es que no puede ser distinto porque tú estás programado para vivir en crisis. La forma como tú interpretas el mundo es a través del miedo, porque esa es la área del cerebro que tienes más desarrollada, y por eso estás a la defensiva, y por eso te tornas irritable, y por eso cualquier situación te sobrepasa. Entonces, qué rico uno saber que no es culpa mía, sino que es algo que puedo cambiar, pero que además se puede trabajar desde la niñez, y que necesitamos empezar a poner los ojos y los oídos en estas circunstancias, a buscar ayuda porque la hay. O sea, hay personas como tú especializadas en una disciplina positiva, en saber cómo motivar a los niños, en cómo hacer una educación sana sin que haya abuso, ¿cierto? Sin que haya violencia doméstica. Y en los padres de cómo manejar las situaciones que no podemos algunas veces controlar, pero que sí podemos mitigar el efecto que va a tener. Así es. Por acá una mamá nos decía que era muy difícil sentarse pues y contarle a los hijos todo este tipo de situaciones cuando se presentaban. Es muy difícil cuando ya hemos acumulado tantas situaciones y tantos eventos, digamos, difíciles dentro de una familia y dentro de un hogar, sentar y obviamente hacerle esta descarga a los hijos. Pero un buen ejercicio, el que nos estaba proponiendo ahorita la doctora Natalia, un buen ejercicio puede ser empezar a retomar desde pequeñitos esos momentos. Mira, acá cuando tú tenías un año y poner la foto, en este momento la mamá estaba pasando por una crisis, perdió su trabajo, o el papá, o estaba en embarazo. Hay embarazos que dan más duro que otros, hay embarazos que van acompañados por depresión, pues que esto es otro tema. Que yo sé que hay mucha tela que cortar, y por ejemplo es la depresión postparto también. Y es muy frecuente ahora que tampoco se habla mucho sobre esto. Entonces, poder escribir eso en ese diario de los niños, y que cuando ellos vayan haciendo consciente de eso, lo vean. Yo eso lo hago con mis hijas. Yo desde chiquitas les he recopilado como todas las fotos de cada uno de los momentos felices, momentos tristes, vecinos que tuvieron de paso y que ya no están, amiguitas del colegio que se fueron después, todo, fotos, todos los recuerdos. Y ya, por ejemplo, la mayor todavía no lee, pero ella ya se sienta, mami, aquí qué pasó, aquí qué, y aquí yo qué estaba haciendo, y yo por qué estaba haciendo esta cara, y aquí por qué me pusiste este disfraz, y a mí me gustaba este disfraz. Entonces es muy chévere porque, o sea, empiezan a ser consciente muchas cosas que no tenían consciente, porque obviamente uno no tiene ese recuerdo. Entonces es mucho más fácil para uno como papá, cuando empieza a narrar esa historia desde tan pequeños y no deja acumular, qué es lo que puede estar pensando esta mamá. Es muy difícil ya sentarme y decirle todo eso que estaba pasando. Claro, es mucho más difícil, pero lo importante es decirlo y expresarlo, porque ellos también están pidiendo, al final, ese adolescente que está desesperado, que está estresado, que está deprimido, que no sabe qué hacer, que no encuentra ese proyecto de vida, que no tiene una razón de ser, está desesperado tratando de encontrar una respuesta a muchas cosas. Entonces, si no la encuentra en ese adulto o en ese cuidador, entonces ¿en quién más lo va a encontrar? Mira, Ana, hay dos historias lindas que yo quisiera compartir con respecto a esto que estamos conversando. Y la primera era de una paciente que traté, que su esposo estuvo encarcelado y sus hijos, ella no sabía cómo manifestarle a sus hijos la situación. Entonces determinamos que para ella era importantísimo compartirles lo que estaba pasando a Ana, porque yo no puedo ser madre ficticia. Es decir, yo soy mamá, pero soy mujer y soy ser humano, y yo necesito que tú entiendas que las emociones existen, pero que hay maneras de uno trabajarlas y de manejarlas. Y por el contrario, hacer partícipe a mis hijos del proceso me va a alivianar a mí la carga y a ellos también.
pero cómo contarlo tiene todo que ver. Entonces, tú no vas a ir a decirles que tu papá está encarcelado porque hizo esto. No, le vas a decir, mira, el papá se encuentra atravesando un proceso, mi amor, con la justicia y está intentando solucionar algo y mientras eso se da, estará allá, pero el papá está con nosotros y le podemos escribir cartas y podemos, ¿cierto? Entonces yo le estoy de alguna manera comentando que su papá está atravesando un problema y le estoy diciendo que es de justicia, pero también le estoy diciendo que hay maneras de ver positivo esa situación que está pasando. Pero si me ves triste, mi amor, pero si me ves angustiada, es porque me hace falta el papá. Entonces mira que hay muchas formas de contar la verdad, Ana, pero la verdad sigue siendo verdad. Ahora bien, el caso que les quería comentar con respecto a la depresión postparto, porque también es una cosa muy importante. Tuve una paciente muy bonita con una depresión postparto y no era capaz de acercarse a su hijo y en parte era por la sensación de culpa que tenía. Y le dije, mira, vas a conversar con tu bebé, un bebé de 2 o 3 meses. Vas a sentarte y vas a tener esta conversación y le vas a decir que fue un hijo buscado, que fue un hijo querido, que lo amas y que lo adoras, que en este momento estás pasando por un proceso difícil de salud, pero que tú estás haciendo todo lo que está en tus manos para recuperarte, para poder estar con él y estar bien para él. Y solamente tener esa conversación, Ana, con un bebé de 2 meses, le liberó la sensación de culpa de una manera tan grande que hacía que su bebé se convirtiera partícipe en su proceso de recuperación. Y hasta ese momento ella pudo ser capaz de cargar a su bebé, de bañarlo y de disfrutar el proceso de ser mamá. Es que puedes llorar y estar angustiada, pero tu hijo te va a calmar, o sea, todo lo contrario. Entonces, mira lo bonito cuando uno piensa que generar espacios o brechas o abismos de comunicación muchas veces es lo sano, es todo lo contrario. La conversación siempre nos va a unir y va a hacer que juntos podamos salir más fácil adelante. Así es, Nati, qué bonita historia. Nos faltan 3 minutos. En estos 3 minutos, una frase, una herramienta, algo para cerrar, para que estos papás se vayan bien contentos a dormir, porque Andrés acá nos acaba de decir algo muy lindo, que él pues ahora pensando en todo esto, pues como que hizo clic y qué rico pues que esto lo ayuda a hacer como clic en su vida y como adulto. Entonces, bueno, como algo para que como Andrés Grisales se vayan estos papás o estas personas que nos están viendo tranquilos a dormir esta noche. Ana, lo primero que les quiero decir es que, bueno, que les quede el mensaje de que si eres una persona que tiene una alta percepción de estrés, o sea, si te cuesta muchas veces adaptarte y sientes que estás sobrepasado por las situaciones, busca ayuda. Busca ayuda porque hay formas de medir el estrés, hay formas de trabajarlo y hay formas de uno superar eso para poder vivir una vida plena. Y lo que yo quisiera dejarles como de mensaje o de frase es que ante todo, o sea, ante todo, la vida que te tocó vivir, fuera como fuera, es absolutamente hermosa y depende de ti darle un sentido de trascendencia y de propósito a eso que en algún momento te generó dolor, pero que hoy te hace siempre más fuerte si tú así lo decides. Súper lindo, Nati, muchas gracias. Y en cuanto a la primera infancia, el acompañamiento de un papá amoroso, el acompañamiento de un papá que lo quiere hacer bien, el acompañamiento de un papá que no va a sentir culpas y que siempre pueden aprender de los errores. Los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje. Entonces, que no importa lo que pase, cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Así es, Ana. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos estuvieron acompañando. Qué rico que tuvimos este espacio. Así es. Después programamos otro que hay mucha tela que cortar acá, como te decía. Y bueno, muchas gracias, Nati, a ti. Que no te preocupes por lo que pasó, que se cortó un poquito, pero salimos adelante y no sé. Lo logramos, Ana. Así es, por Bueno, acá te mando están diciendo Dime. que gracias por esa dulzura que nos transmitiste, por esos hermosos mensajes tan esperanzadores, que qué bueno continuar con una segunda parte. Bueno, que está espectacular el live, mejor dicho, muchas cosas positivas. Qué rico. Gracias de corazón y por acá estaremos con seguridad que sí nuevamente. Propongan temas, me escriben acá que miramos con Natalia de qué más hablamos. Gracias, Nati. Un abrazo grande. Un abrazo. Feliz noche a todos. Gracias. Chao. Chao.